La filosofía es la rama fundamental del saber. Por medio de la metafísica reflexiona sobre la naturaleza de la realidad, sea desde la pregunta por el arjé o la esencia del cosmos en los presocráticos, pasando por el mundo de las ideas en Platón, llegando a las nociones escolásticas de la divinidad, de lo absoluto, llegando a la metafísica de la voluntad en Schopenhauer, en el mundo como voluntad y representación, hasta la idea de lo absoluto en Hegel y hasta la noción de lo absoluto en Henri Bergson, en Introducción a la Metafísica. A través de la ontología, la filosofía se pregunta por la naturaleza del ser. ¿Qué es el ser? Ya sea desde la ontología de Parménides hasta la ontología heideggeriana, pasando por el existencialismo, que es el ser con relación a la nada, con relación al tiempo, con relación a la vida, a la muerte, el sentido del ser que permite entender el lenguaje desde el punto de vista de la construcción simbólica de la sustancia, del ser para sí, tomando la categoría que emplea Sartre en El ser y la nada. A través de la epistemología, la filosofía se pregunta por la naturaleza del conocimiento, la relación entre la realidad y el sujeto, que es una relación ontológica mediada por un dominio del saber. Se pregunta por las leyes, reglas que permiten la yuxtaposición de categorías dentro de un dominio del conocimiento, dentro de un discurso científico que definen la cientificidad de un saber, su objetividad, su desarrollo histórico, ya sea desde la teoría del conocimiento de los empiristas, John Locke, Berkeley, Hume, la filosofía trascendental de Kant, pasando por el Círculo de Viena, la filosofía analítica, el Tractatus del primer Wittgenstein, hasta llegar a Foucault y la arqueología del saber en las palabras y las cosas o en la verdad y las formas jurídicas, llegando por ejemplo a Habermas y su noción de verdad en el marco de su teoría de la acción comunicativa, pasando por la hermenéutica de Gadamer, especialmente por su libro Verdad y Método. La epistemología reflexiona sobre la naturaleza, la condición de desarrollo y de yuxtaposición de categorías para todos los saberes, sean científicos, sean de las ciencias sociales, y al mismo tiempo la epistemología se enfoca en algunas vertientes, particularmente en la historia y la filosofía de la ciencia, en el desarrollo, la historicidad, las pretensiones de validez, el concepto de verdad y los criterios de demostración propios, inmanentes al dominio del saber de las ciencias naturales. La filosofía, por medio del existencialismo de Sartre, Albert Camus, pero también de Kierkegaard, de Paul Jaspers, entre otros, se pregunta por la relación entre el ser, la vida y la muerte, plantea preguntas relacionadas al sentido de la vida, a la libertad, a cómo se debe actuar en un plano ético y moral, ya sea la reflexión de Sartre, el existencialismo es un humanismo y su acercamiento al marxismo, o ya sea el hombre rebelde de Albert Camus, siguiendo la tesis de Nietzsche de la muerte de Dios. Al morir Dios y ante el crepúsculo de las verdades absolutas y de toda fuerza o principio independiente de la subjetividad, lo único que queda por reivindicar en el solipsismo existencialista es el yo que actúa en el mundo de acuerdo a la creación de unos valores que no se originan Ursprung, sino que se inventan, Erfindung en alemán. Desde el mito de Sísifo, donde Albert Camus explora el sinsentido de la vida y la lógica que surge al identificar que la existencia es absurda, dado que no hay un sentido, un principio, una deidad, una ley o una verdad universal que le dé justificación intrínseca al mundo, sino que el mundo entra en conflicto con el anhelo de lo absoluto, con la nostalgia de lo universal que caracteriza el movimiento del espíritu humano. El ser humano desea que haya algo después de la muerte, el ser humano desea que haya dioses o, alternativamente, que haya verdades absolutas y principios objetivos, universales, indubitables, pero lo que encuentra es que el mundo carece tanto de dioses como de verdades absolutas. Ese conflicto entre la nostalgia de lo absoluto en el hombre y el silencio con el que responde a los gritos del hombre del universo es el absurdo de la existencia. Pasando por la tesis de Sartre de que el hombre está condenado a ser libre en el existencialismo es un humanismo, su distinción entre ser en sí y ser para sí en el ser y la nada, llegando del existencialismo a la filosofía de Heidegger en Ser y Tiempo, Sein und Zeit, en donde examina el ser con relación al tiempo, siendo el tiempo el horizonte que permite determinar el ser
ahí el Dasein. La filosofía, asimismo, en el marco de la filosofía social, que abarca desde las reflexiones de Rousseau en el contrato social, pasando por los ensayos de Montesquieu, pasando por las cartas de tolerancia y escritos políticos del empirista John Locke, pasando por el utilitarismo de John Stuart Mill, pasando por todos los escritos de política definiendo la ilustración sobre la paz perpetua de Kant, pasando por todos los escritos de Maquiavelo y que en general fundamentaron la identidad política de la burguesía y la modernidad en su expresión política y jurídica, pasando al materialismo histórico de Marx, que es una crítica al idealismo absoluto de Hegel, al materialismo de Feuerbach, al socialismo utópico de Proudhon y sobre todo a la economía política burguesa, y que dialécticamente por lo tanto conserva la verdad de los sistemas que critica, es decir, toda la tradición burguesa se critica, pero se conservan algunos elementos en esa transición dialéctica, en esa historicidad dialéctica de los conceptos que conducen al materialismo histórico, llegando a la teoría crítica de la escuela de Frankfurt con Horkheimer, Adorno, Marcuse, en la segunda generación con Habermas y Appel, y en la tercera generación con Axel Honneth, llegando a la filosofía política, a la filosofía del derecho, a la filosofía de la historia. Todas estas distintas ramas constituyen el campo de la filosofía social, que piensa la economía desde el materialismo histórico, que piensa la política, que piensa la cultura, que piensa la religión, que piensa la ideología, que piensa la geopolítica, que piensa la organización social, el Estado, el derecho, reflexiona sobre la historia, reflexiona sobre el fascismo, las guerras, la lucha de clases y en general todo el ingente y enorme proceso histórico de la humanidad, de las sociedades. A través de la lógica, la filosofía reflexiona y piensa acerca de las leyes formales del entendimiento que permiten los razonamientos correctos, como lo fundamenta Aristóteles, el padre de la lógica. A través de la estética, la filosofía piensa por lo bello, la naturaleza de la belleza en el arte. A través de la ética, sea la ética nicómaco de Aristóteles, pasando por la ética de la resignación de Schopenhauer, pasando por la ética de los estoicos hasta la ética de Levinas, o la ética de la filosofía de la liberación, o la ética del marxismo. La ética piensa sobre el buen vivir en la antigüedad, los antiguos griegos, sea Epicuro con los hedonistas, en Roma, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio con el estoicismo, Sócrates en los diálogos de Platón, Aristóteles con la ética del justo medio, la ética nicómaco, y a través de la ética se piensa el problema del bien y del mal, de la justicia, qué es lo justo, qué es lo injusto, y el problema de cómo relacionarnos con el otro. Es el descubrimiento de la alteridad desde la totalidad solipsista del yo, que se presenta inicialmente como aislado pero descubre al otro, y la ética es ese campo de reflexión filosófico que permite dilucidar, conceptualizar las formas en las que podemos organizarnos socialmente y tratar al otro respetando su libertad, respetando su diferencia. Al mismo tiempo, la ética trata el problema del sufrimiento, la muerte, el placer, cómo debemos dirigir nuestras vidas frente a nuestra naturaleza finita, frente al hecho de que tarde o temprano, mañana o en 10 años vamos todos a morir. La ética se convierte en moral cuando adquiere una dimensión histórica, política y social que se refiere a la organización jurídica y moral de los estados, de las naciones, sus relaciones internacionales, la manera en la que se debe ejercer el poder político, qué tipo de sociedad deberíamos tener. Y teniendo en cuenta estos distintos campos de la filosofía, considerando que hay muchos más como la filosofía del lenguaje, la filosofía de la mente, entre otros tipos de filosofía, pero considerando estas vertientes fundamentales que constituyen la totalidad en la unidad de la diferencia, como diría Hegel, que es el saber filosófico, es decir, la lógica, la metafísica, la ontología, la filosofía social, la ética, la moral, la estética. En el presente video me propongo hacer un breve recuento histórico de la historia de la filosofía occidental, porque, como dice Hegel en Lecciones sobre la historia de la filosofía,
La filosofía es una totalidad, es el sistema científico de la verdad y esa totalidad es la unidad en la diferencia, de manera que todos los distintos sistemas filosóficos se relacionan dialécticamente. Por ejemplo, la filosofía trascendental de Kant en la crítica de la razón pura, donde Kant muestra que el espacio y el tiempo son las intuiciones puras, que son la condición trascendental que hace posible la sensibilidad, y muestra que las categorías son a su vez la condición trascendental que hace posible el entendimiento. Esa filosofía trascendental que plantea que el fenómeno es la construcción a partir de la sensibilidad y el entendimiento de una realidad que debe distinguirse de la cosa en sí misma, que es el noumeno es incognoscible, es una respuesta al escepticismo de Hume en Investigación sobre el entendimiento humano, donde Hume propone que las ideas se derivan de impresiones sensibles y al hacer la distinción entre asociaciones de ideas y cuestiones de hecho, diciendo que las asociaciones de ideas tienen certeza y tienen un carácter universal en sus demostraciones y en sus conclusiones, sean de carácter matemático o de carácter de la lógica de Aristóteles, lógica formal, mientras que en las cuestiones de hecho, dice Hume, no puede haber esa certeza y esa universalidad, sino que cuando decimos mañana saldrá el sol, no hay certeza como existe cuando miramos el teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado tiene que ser necesariamente la suma de los otros dos catetos al cuadrado, necesariamente. Pero en cuestiones de hecho, dice Hume, no hay tal certeza ni tal universalidad. El que mañana saldrá el sol es simplemente una creencia formada a partir de un hábito que a su vez está fundamentado en la forma en la que la mente asocia ideas. La mente asocia ideas a través de la causalidad, la contigüidad en el espacio y en el tiempo y la semejanza. De manera que para Hume no hay certeza ni hay universalidad en las cuestiones de hecho, sino que se trata de asociaciones de ideas que derivan en un hábito y ese hábito forma una creencia a partir de esa costumbre de la mente de asociar eventos, fenómenos, ideas derivadas todas de impresiones sensibles por medio de la contigüidad, la causalidad y la semejanza. Frente a ese escepticismo, la filosofía trascendental de Kant es una respuesta que busca mostrar cómo hay un conocimiento a priori, que es la condición trascendental para las facultades a través de las cuales el sujeto cognoscente construye el fenómeno, siendo el noumeno incognoscible. Por lo tanto, hay una relación dialéctica entre la filosofía trascendental de Kant y el escepticismo del empirismo de Hume. Asimismo, hay una relación dialéctica entre el materialismo histórico de Marx y la filosofía hegeliana, como también hay una relación dialéctica entre el cuestionamiento del eurocentrismo en la filosofía de la liberación y la filosofía hegeliana, es decir, una filosofía que surge después de otra tiene una relación dialéctica en tanto que puede ser una tesis o una antítesis frente al sistema filosófico anterior e implica el progreso en tanto que el progreso en la totalidad dialéctica y orgánica del sistema del proceso de desarrollo histórico de la filosofía supone que el progreso surge a partir del conflicto entre opuestos dialécticamente exteriorizados y desplegados. La síntesis entre, por ejemplo, la crítica del posmodernismo con los metarrelatos de Lyotard o con la deconstrucción de Derrida que proponen sobre la gramatología o en la arqueología del saber de Foucault hacia el absolutismo de Hegel implica que el posmodernismo es una reacción antitética a la tesis hegeliana, pero debe surgir un progreso, una síntesis entre ese aspecto negativo de un momento específico del proceso dialéctico de la verdad filosófica. Lo mismo se puede decir con el marxismo con relación al hegelianismo y así con todas las diferentes filosofías. Eso es algo que no tiene la ciencia, porque en la ciencia, si miramos por ejemplo el caso de la física, los físicos utilizan las ecuaciones de Newton dentro de un marco de referencia muy bien definido, pero cuando utilizan las ecuaciones de Einstein de la relatividad especial y general, pasan a un marco de referencia completamente distinto en donde ya no traen a colación las ecuaciones de Newton. De manera semejante, si un físico cuántico está describiendo el mundo subatómico, no va a utilizar las ecuaciones de Einstein ni va a utilizar las ecuaciones de Newton, porque ha cambiado el marco de referencia y ha cambiado el lenguaje conceptual. Son ecuaciones y fenómenos completamente distintos. Por eso la ciencia busca cada vez más especializarse y deja un montón de campos epistémicos inconexos. Eso no sucede en filosofía. En filosofía se avanza conservando el Aufhebung hegeliano. Por eso podemos volver a Platón a pesar de que tiene más de 2000 años, porque hay conceptos todavía vigentes que de hecho se conservan incluso en las filosofías que se declaran negativas frente a la propuesta de Platón, pensando específicamente en el crepúsculo de los ídolos de Nietzsche. Schopenhauer
aunque toma muchas cosas de Kant, se puede considerar como el resultado de un progreso dialéctico a partir de la filosofía trascendental de Kant, una metafísica que habla de la voluntad y del mundo como representación de esa voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, la Wille en alemán. Considerando entonces que la filosofía es un proceso dialéctico, un proceso de desarrollo orgánico en donde cada momento es un momento dialécticamente necesario del progreso, surge a partir de la síntesis, de la confrontación entre sistemas opuestos. Me propongo en el video comenzar por los presocráticos hasta llegar a la filosofía contemporánea, explicando las tesis fundamentales de cada uno de los más importantes y más grandes sistemas filosóficos que forman esa historia que quiero explicar a continuación, desde los presocráticos hasta la filosofía actual. Fruto de la interconexión entre Egipto, Persia, Mesopotamia y la Hélade a través del Mediterráneo, los presocráticos, que son considerados los primeros filósofos en la tradición occidental, no en general, en la tradición occidental, surgen primero en la escuela de Mileto, con Tales, Anaxímenes y Anaximandro. La escuela de Mileto se encuentra en la península de Anatolia, en Asia Menor, es decir, es más próxima a Oriente que a Occidente, y en esta escuela de Mileto, Tales es reconocido como el primer filósofo occidental. Tales se pregunta por la naturaleza del cosmos y toma distancia de la teogonía de Hesíodo, que explica desde el ámbito de la mitología griega cómo surge el cosmos a partir del caos, cómo las deidades surgen de los titanes, cómo los dioses olímpicos se rebelan contra los titanes y se empoderan después de la titanomaquia, la guerra entre dioses olímpicos y titanes. Y Tales, distanciándose de la enorme tradición mitológica que todavía va a prevalecer, porque la filosofía en ese momento sigue siendo marginal, reducida a la escuela de Mileto o posteriormente a la Academia de Platón, va a buscar una explicación distinta a la explicación mitológica, que es sumamente rica porque tiene su expresión en la teogonía de Hesíodo, en el poema sobre días y trabajos de Hesíodo, en la Ilíada y la Odisea de Homero, también en los dramaturgos como Sófocles, Esquilo, Eurípides. Y Tales, distanciándose de esa tradición, va a buscar una explicación distinta a la explicación mitológica, va a postular que mediante el logos se puede conocer la esencia, el arjé, el principio constituyente fundamental que hace que el universo sea un cosmos, que en griego significa orden, un orden racional. Y va a postular que ese arjé, que es el elemento constituyente que hace que toda la pluralidad se subsuma dentro de una única esencia cognoscible a través de la razón, es el agua. Va a decir que el agua es la esencia que unifica la pluralidad que nos revela los sentidos. Aquí hay una primera consecuencia epistemológica, y es que si todo está hecho de agua, eso quiere decir que las diferencias que nuestros sentidos identifican en los diferentes objetos, seres y todo lo que constituye la realidad que nos rodea es ilusorio, porque todo tiene una misma esencia. La consecuencia epistemológica es que los sentidos no nos conducen a la verdad, sino que nos engañan porque nos muestran la pluralidad que es ilusoria, mientras que la razón nos permite conocer la esencia, y la esencia es lo real, la verdad es lo real y es la esencia, que es el arjé. Todo está hecho de agua. Si yo veo una montaña, si yo veo una nube, si yo veo un ser humano, esas diferencias físicas entre el ser humano, la montaña y la nube son ilusorias, porque en realidad tanto el ser humano como la nube como la montaña, dentro del planteamiento de Tales, estarían hechos de agua esencialmente. Son solo apariencias ilusorias de una única esencia que se conoce a través de la razón. Y ese planteamiento va a prevalecer en la propuesta presocrática, de manera que el discípulo de Tales, Anaximandro, va a proponer que el arjé, es decir, el elemento constituyente universal de todo lo que existe en el cosmos y que unifica la pluralidad que se presenta en nuestros sentidos, es el apeiron, que significa indeterminado en griego, porque Anaximandro identifica que hay cualidades opuestas en todo lo que existe. Está la vida, está la muerte, está la vejez, está la juventud, está el amor, está el odio. Y frente a esas cualidades opuestas no hay una única cualidad más fundamental que la otra, sino que son opuestos que al entrar en conflicto determinan que la esencia es precisamente lo indeterminado frente a esos dos opuestos. Hegel evidentemente va a pensar en la síntesis dialéctica frente al problema de los opuestos, pero Anaximandro propone una alternativa que
que es el aperon, lo indeterminado, frente a la dualidad que permea todo lo que existe. Anaxímenes, que viene después de Anaximandro en la escuela de Mileto, va a tomar un paso hacia atrás frente a la complejidad del planteamiento de Anaximandro y va a proponer en la misma línea que Tales que hay un único arjé y es el elemento aire. Él piensa que todo es aire en el sentido de que toda la multiplicidad de apariencias sensibles son ilusorias y en esencia todo es reductible al aire, que es el arjé que constituye la realidad, la verdadera naturaleza del cosmos. Después de la escuela de Mileto vamos a Heráclito de Éfeso. Heráclito propone que el arjé es el fuego y propone el devenir como el mecanismo a través del cual el fuego asume las diferentes apariencias que constituyen la riqueza y la pluralidad sensible del universo tangible a través de los sentidos. El fuego es el arjé, pero el devenir hace que ese arjé asuma una multiplicidad de formas que constituyen la variedad, la diversidad y la pluralidad que se presenta en nuestros sentidos. De nuevo, el planteamiento epistemológico es que los sentidos nos conducen a un saber ilusorio, mientras que la razón, el logos, es lo que nos conduce a la realidad, a la verdad, a la esencia, al arjé. Heráclito es famoso por haber dicho: nadie nunca se baña dos veces en el mismo río. Eso quiere decir que si bien la esencia es el fuego, el arjé es el fuego, en la multiplicidad de las apariencias todo va cambiando, ese fuego va asumiendo distintas formas, de manera que uno nunca se baña dos veces en el mismo río porque uno nunca es la misma persona de un instante a otro. El río tampoco es el mismo de un instante a otro, sino que el tiempo hace que el devenir cambie esa multiplicidad, esas cosas que existen en el mundo de la apariencia, aunque en el fondo todo sea esencialmente fuego. De Heráclito de Éfeso nos vamos a Parménides de Elea con la escuela de los eleáticos, y Parménides propone que el arjé o la esencia constituyente del cosmos es el ser. Él niega el devenir, niega la multiplicidad, que en Heráclito muchas veces se confunden y piensan que Heráclito propone que lo real es la multiplicidad, pero no. Heráclito plantea que lo real es el fuego, reconoce la multiplicidad y reconoce el devenir, pero en el mundo de las apariencias. Él es muy consciente de que el logos permite conocer la esencia, que es el fuego. Parménides entonces niega rotundamente ese devenir, esa pluralidad, y propone que es el ser, el arjé. El ser no puede surgir del no ser y el ser no puede ir al no ser, sino que el ser es inmutable, es uno, es la totalidad del uno, la esencia inmutable. Parménides presenta sus ideas en un conocido poema. El conocido poema trata de una diosa que en un sueño lleva a Parménides y le presenta los dos caminos, el de la verdad y el de la opinión. El camino de la verdad implica emplear el logos para conocer la esencia, que es el ser, afirmando que la multiplicidad de apariencias y de formas ilusorias que Heráclito sí reconoce y toma en cuenta, en Parménides se propone que esa multiplicidad no debe ser tomada en cuenta, sino que a través del logos se va a dar cuenta de la esencia, de la verdad. Ese es el camino de la verdad que le muestra la diosa a través del sueño. De Parménides vamos a Anaxágoras. Anaxágoras propone que el arjé es el nous, que en griego significa inteligencia cósmica o mente cósmica, y el nous es el orden del logos racional que ordena las homeomerías, que son el arjé. Homeomería significa semillas. Estas semillas forman la pluralidad de lo que existe en el plano de las apariencias sensibles y son reguladas por el nous, que es la inteligencia cósmica. Todo está hecho de semillas que varían desde un punto de vista cualitativo. Entonces hay semillas de hueso, semillas de carne, semillas de sangre, semillas de agua, semillas de fuego, y su movimiento es lo que controla el devenir en el plano de las apariencias sensibles, regulado por el nous. Pero esencialmente todos son esas semillas que solo difieren cualitativamente, controladas por el nous, que es la inteligencia cósmica. Anaxágoras también es el primero en haber propuesto que el hombre tuvo que haber surgido de los peces, porque reconoce que el ser humano cuando nace es tan frágil y tan débil que no podía haber sobrevivido en la adversidad de la naturaleza, por lo que tuvo que haber surgido de otras bestias que sí tienen una mejor capacidad para adaptarse, otros animales que sí se adaptan mejor a su entorno, por lo que propone una noción que en principio es muy parecida y anticipa por miles de años a la noción de la evolución en biología. Zenón de Elea es otro presocrático discípulo de Parménides. Es conocido por las paradojas que propone para mostrar precisamente el carácter ilusorio de las apariencias sensibles, del mundo fenoménico de la pluralidad sensible.
La más famosa entre esas paradojas es la paradoja de Aquiles y la tortuga. Zenón propone imaginarnos a Aquiles, que en la Ilíada de Homero es conocido como el más veloz entre los hombres, el príncipe de los Mirmidones, hijo de Peleo y de Tetis. Zenón de Elea nos propone imaginarnos a ese Aquiles, que es el más veloz entre los hombres, haciendo una carrera con una tortuga. Ya que la tortuga es tan lenta, a la tortuga se le da ventaja, entonces se le permite comenzar primero. Cuando la tortuga avanza 10 metros, Aquiles entonces comienza a correr. Lo que nos dice la experiencia es que Aquiles, por ser tan rápido, a pesar de que la tortuga comienza con 10 metros de ventaja, va a poder sobrepasar a la tortuga fácilmente. Pero resulta que según la paradoja que muestra Zenón, ya que la tortuga le lleva 10 metros de ventaja por haber comenzado primero a Aquiles, esa cantidad, 10 metros, es infinitamente subdivisible. Eso quiere decir que Aquiles primero tiene que recorrer la mitad, luego un cuarto, luego un octavo, un 16avo, un 32avo y así infinitamente. Ya que esas fracciones se prolongan infinitamente, dice Zenón que desde un punto de vista matemático, Aquiles nunca va a alcanzar a la tortuga, porque Aquiles tendría que recorrer una distancia infinita en un tiempo finito para poder alcanzar a la tortuga. Nuestros sentidos y nuestra experiencia nos diría que eso es absurdo. Aquiles simplemente pasa a la tortuga y eso es lo que pasa en la experiencia. Si pusiéramos a Aquiles a correr con una tortuga, o si pusiéramos a alguien muy veloz a poner a correr a alguien mucho más lento, incluso si esa persona más lenta comienza con cierta ventaja, la persona más rápida lo va a sobrepasar eventualmente. Pero desde el punto de vista matemático está el problema de que la distancia finita, toda cantidad finita, todo número es infinitamente subdivisible. La conclusión que saca Zenón de esto es que hay una discrepancia entre la razón y entre la experiencia sensible, que implica que la experiencia sensible es falsa y que la razón nos permite dar cuenta de la esencia. Los matemáticos han podido solucionar la paradoja de Aquiles y la tortuga con el cálculo infinitesimal, pero eso es solo una solución superficial, es una solución sumamente superficial, porque el cálculo infinitesimal tiene que asumir la noción de límites que se aproximan a lo infinito, pero en filosofía, como se trata del mundo real y de una razón muchísimo más amplia que en los sistemas autorreferenciados de la matemática o incluso de la ciencia, esa no es una explicación satisfactoria. El problema es epistemológico de fondo. El problema es cuál es la relación entre la experiencia y la razón. Si la razón nos dicta con las construcciones matemáticas de fracciones que son infinitas cuando se subdivide un valor finito, si debemos confiar en esas construcciones matemáticas o si debemos confiar en lo que nos muestra la experiencia. Es un problema epistemológico. Ese es Zenón de Elea. Otro presocrático es Pitágoras, que propone que el arjé es el número. Pitágoras descubre la proporción matemática que hoy en día se utiliza para las armonías en música. Descubre y desarrolla el teorema de Pitágoras y propone que la esencia del cosmos es el número. Otro presocrático es Genófanes, famoso por haber dicho que si los caballos y los leones tuviesen manos como los hombres, harían dioses con forma de caballos y de leones, y propone que Dios en realidad no es como los dioses de la mitología griega o los dioses del monoteísmo actualmente, sino que Dios es la esencia racional del cosmos, un concepto parecido al nous de Anaxágoras. Bien, de los presocráticos entonces pasamos a Platón. Platón propone que las ideas existen independientemente del contexto humano en el topos urano, en el mundo de las ideas. Propone que al morir el alma reencarna y antes de reencarnar contempla en el mundo de las ideas la verdad tal y como existe a través de esas ideas que son independientes de la subjetividad y del contexto y de la interpretación humana, y al reencarnar olvida lo que contempló en el mundo de las ideas. Por eso el aprendizaje implica no aprender algo que se desconoce, sino aprender a recordar lo que se había contemplado cuando el alma después de la muerte va al topos urano, al mundo de las ideas, al mundo de las formas. En su obra más conocida, Politeia, que erradamente se traduce como República, Platón propone la constitución del estado ideal a partir de la discusión en torno a sobre la naturaleza de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y por medio de Sócrates, que discute primero con Céfalo, luego discute con Polemarco, luego con el sofista Trasímaco y finalmente con los hermanos de Platón, Glaucón y Adimanto,
constituye el estado ideal a partir de la tesis de que el rey filósofo es el que debe gobernar porque es el único que contempla las ideas tal y como existen en el topos urano, en el mundo de las formas. Politeia también presenta el conocido mito de la caverna, en donde Platón presenta a un grupo de prisioneros que están atados frente al muro de una caverna y lo que contemplan son sombras. Esas sombras representan el carácter ilusorio del conocimiento sensible, mientras que el salir de la cueva, como hace uno de los prisioneros que representa al filósofo, implica contemplar las ideas que están más allá de la realidad sensible, que son supraterrenales. Eso implica conservar la noción de la esencia versus la apariencia en la metafísica de los presocráticos o en su cosmología filosófica, pero cambia el postulado, ya que no es una esencia la manera del arjé, sino que son las ideas que existen independientemente del contexto humano. De Platón pasamos a Aristóteles, quien es el padre de la lógica, la retórica y muchos ámbitos de la filosofía, la matemática, la física, la biología y muchos otros campos del conocimiento. La ética Nicómaco, la metafísica, la política muestran toda su construcción conceptual que va a ser la base para la escolástica y que va a permitir, desde una concepción hegeliana de la historia de la filosofía, que surja la filosofía moderna como crítica o como progreso dialéctico de la escolástica medieval. De la escolástica medieval vamos a Descartes, el primer filósofo de la tradición moderna. Descartes introduce la noción de ideas innatas y va a decir que la idea innata de Dios no es una construcción humana a partir de la experiencia ni es algo que se aprende, sino que es una noción que ya está de manera inmanente en la mente, en el yo. Es una idea innata. Dice Descartes que nosotros, siendo seres finitos, no podríamos imaginarnos a un ser infinito, omnisciente, todopoderoso e inmortal, ya que las características de Dios son ideas claras y distintas, que es uno de los criterios para el método cartesiano que va a impactar las ciencias y va a impactar cierta filosofía que con el tiempo se va a volver filosofía positiva y analítica, positivista, cientificista, desafortunadamente. Las ideas claras y distintas sobre lo que es Dios muestra que seres como nosotros, que no tenemos esas cualidades, no podríamos haberlas inventado, sino que tienen que surgir de algo que es real y que está impreso en nuestra mente por Dios, presumiblemente. Descartes descubre al mismo tiempo la subjetividad a través del cogito ergo sum, del pienso y luego existo, y tiene reflexiones, por ejemplo, en meditaciones muy interesantes sobre el conocimiento racional y el conocimiento sensible, a propósito de un pedazo de cera de una vela encendida. Descartes dice, a través de los sentidos nosotros captamos cómo la cera cambia sus propiedades cualitativas, cambia de color, cambia de forma, cambia de olor, pero mantenemos la idea clara y distinta de lo que es la cera. Eso permite hacer la distinción entre el conocimiento de las ideas claras y distintas racional, del conocimiento sensible, del mundo de las apariencias, que está marcado por el devenir y el cambio constante. Pero a pesar de esos cambios, la sustancia de lo que es, de la cera o del objeto que estemos mirando, por ejemplo, en el caso de que se nos muera un ser querido, su cuerpo va a comenzar a descomponerse, pero la idea de lo que esa persona era permanece en nuestra mente. Y ya que el cogito ergo sum implica que lo que permite saber que existimos es el hecho de que pensamos, pienso luego existo, hay una relación entre el conocimiento racional y la verdad, más allá de las apariencias sensibles y del mundo en constante cambio de lo sensible, de la materia que cambia cualitativamente incesantemente, pero su sustancia, su identidad permanece como una idea clara y distinta. Ese es uno de los criterios para saber y definir lo que es lo real, lo verdadero. Descartes asimismo hace la importante distinción entre res cogitans y res extensa. Las cosas por extensiones son las pasiones, los sentidos, y la res cogitans hace referencia a la razón que da cuenta de la verdad a través de ideas claras y distintas, algunas de las cuales son ideas innatas. De Descartes pasamos a John Locke, a Berkeley y sobre todo a Hume en la tradición del empirismo. Hume en Inquiry on Human Understanding propone que las ideas se derivan de impresiones sensibles, hace la distinción entre asociaciones de ideas, a donde pertenece el ámbito de la matemática y de la lógica formal aristotélica, y las cuestiones de hecho que se refieren al mundo fenoménico y real. Hume dice que la causalidad y la certeza necesaria y universal pertenecen al ámbito de las asociaciones de ideas, es decir, cuando se demuestra el teorema de Pitágoras de Tales, el
teorema que sea en matemáticas, o cuando se hace la demostración de un silogismo aristotélico, esa conclusión o esa demostración tienen un carácter universal y necesario, pero únicamente en el sistema autorreferenciado de las asociaciones de ideas. En el ámbito de las cuestiones de hecho no existe tal certeza ni carácter universal, sino que en el ámbito de las cuestiones de hecho lo que hay es un hábito que surge a partir de las formas en las que la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles, que es la contigüidad, la causalidad y la semejanza. La contigüidad en el espacio y en el tiempo, la causalidad y la semejanza son la forma en la que la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles y a partir de eso crea un hábito que desemboca en una creencia. La creencia de que mañana saldrá el sol no es otra cosa más que la creencia de que mañana se va a repetir esa forma en la que la mente asocia ideas derivadas de impresiones sensibles y forma un hábito o una costumbre de asociar esos fenómenos cuando se vuelven a presentar a como los había asociado en el pasado. Es decir, en el pasado hemos visto que el sol sale, por lo tanto cuando llegamos a un nuevo día y vemos el sol, pues esperamos que vuelva a salir por el hábito de asociar el sol con el hecho de que tiene que salir en un lugar específico, en una hora específica, a partir del hábito de la mente de asociar esos fenómenos de esa forma específica. Del escepticismo de Hume, que considera que la causalidad no existe en el mundo real, en las cuestiones de hecho, sino que la causalidad es una de las tres formas en las cuales la mente asocia ideas, vamos a la teoría del conocimiento, la filosofía trascendental presentada en la Crítica de la Razón Pura. Kant le responde al escepticismo de Hume en la medida en la que Kant quiere mostrar que hay conocimiento a priori, anterior a la experiencia, que es universal y necesario y que es la condición trascendental. Lo trascendental hace referencia a la condición a priori del conocimiento anterior a la experiencia, que hace posible que a través de la sensibilidad y el entendimiento se capten intuiciones sensibles que luego se sintetizan con relación al yo, el principio de la percepción trascendental a través de las categorías que son la condición trascendental para el entendimiento, y se construye el fenómeno, que debe distinguirse del nómeno, que es la cosa en sí misma que no se puede conocer. Kant muestra en la estética trascendental de la Crítica de la Razón Pura cómo el espacio y el tiempo son las intuiciones puras, la condición trascendental que hace posible la sensibilidad. El espacio y el tiempo son la condición que permite que la sensibilidad capte intuiciones sensibles y dé paso a la experiencia. El espacio es la intuición externa y el tiempo es la intuición interna a través de la cual se construye el yo y la conciencia, el principio de la percepción trascendental, que va a ser el núcleo que permite sintetizar la experiencia con el entendimiento y por lo tanto producir el fenómeno. En la analítica trascendental va a mostrar cómo hay categorías que son la condición trascendental para el entendimiento, es decir, que son la condición a priori anterior a la experiencia que hace posible que el entendimiento aplique unas categorías a lo que la sensibilidad capta y relacionándolas al principio del yo, relacionado al tiempo como intuición interna y condición trascendental de la sensibilidad, pues dé paso al fenómeno. Kant en la dialéctica trascendental dice que la razón que deja atrás la experiencia sensible es como la ingenua paloma que cree poder volar mejor en ausencia del aire, es decir, en un vacío. La paloma, claro, puede pensar que en la ausencia de la resistencia del aire al mover sus alas podría volar mejor, pero resulta que es gracias a ese conflicto entre el movimiento de sus alas y la resistencia del aire que la paloma puede mantenerse en vuelo. Si la paloma prescinde del aire, en el vacío ya no va a poder volar. Asimismo, la razón especulativa que deja atrás la experiencia ya no va a poder avanzar por el camino seguro de la ciencia y no va a poder llegar a un conocimiento seguro con certeza, porque deja atrás la materia de todo conocimiento, que es la sensibilidad, es decir, lo que capta la sensibilidad como experiencia. Por lo que en la dialéctica trascendental va a decir que toda razón especulativa que deja atrás la experiencia conduce a los paralogismos, a las antinomias y al dogma. Y la más conocida de las antinomias que analiza Kant es la tercera antinomia de la Crítica de la Razón Pura, en donde examina el problema de la libertad y el determinismo. Inicialmente presenta su razonamiento como tesis y antítesis. Entonces, en la tesis va a decir que si se acepta que existe la libertad, se debe aceptar que el universo tuvo una causa, tuvo un inicio,
y esa causa, ese inicio, no es el efecto de una causa anterior, sino que el universo comenzó y a partir de ese punto cero surge toda la secuencia de causa y efecto que caracteriza el mundo fenoménico que describe la física newtoniana y a partir del cual se crea el determinismo, por ejemplo. La antítesis, en cambio, propone que no hay libertad, que no hay una primera causa, sino que es una secuencia infinita de causas y efectos. De manera que el universo es el efecto de una causa anterior y esa causa que dio origen al universo es a su vez el efecto de una causa anterior y así infinitamente. Dice Kant que sin importar que también se argumente la tesis o la antítesis, nunca se puede llegar a una respuesta definitiva en el sentido de una demostración científica porque no hay un criterio en la experiencia sensible, diríamos hoy en día experimental incluso, para saldar la cuestión. No se puede demostrar empíricamente que el universo sí tuvo un inicio que no es el efecto de una causa anterior y que existe la libertad, pero tampoco podemos demostrar que el universo no tuvo un inicio, sino que es el resultado de una causa anterior que a su vez es el efecto de una causa precedente y así infinitamente. El problema, como lo ve Kant, es que si no se puede demostrar científicamente la libertad, porque la reflexión filosófica sobre la libertad y la causalidad está más allá de la experiencia, entonces no se puede hablar en el derecho de la culpa, de la justicia y de la responsabilidad frente a un crimen o una acción inmoral, y por eso Kant, para solucionar este problema, desarrolla la noción de un segundo sentido de lo nouménico. Esta vez no es lo nouménico como la cosa en sí misma frente al fenómeno, sino es el ámbito nouménico del hombre en su libertad frente al determinismo de la causalidad fenoménica. Eso dice Kant: arriba de mí el cielo estrellado y dentro de mí la ley moral. Es decir, el ser humano no está sometido a la causalidad determinista del mundo fenoménico cuando se refiere al plano moral, al plano de la voluntad, sino que en el plano de la moral, de la voluntad, es libre. Y ahí viene la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica. La razón práctica se deriva de ese ámbito nouménico de la voluntad que es libre y que no está determinada por la causalidad fenoménica. En su texto Was ist Aufklärung, que es la ilustración, Kant define la ilustración como la mayoría de edad que surge en oposición a la autoculpable minoría de edad. Es decir, aquella condición en la cual las personas no cuestionan, no son capaces de utilizar la razón para valerse de su propio entendimiento del sapere aude, sino que están sometidos al dogma religioso, al dogma ideológico y no utilizan la razón de forma crítica para pensar por ellos mismos. La mayoría de edad implica hacer la distinción entre el uso público y el uso privado de la razón como un instrumento crítico frente al dogmatismo y frente a la autoculpable minoría de edad. Foucault reconoce en la antropología de Kant unas preguntas fundamentales que se relacionan con la pregunta clave, nuclear, ¿qué es el hombre? Y es ¿qué puedo conocer? Esa es la pregunta de la crítica de la razón pura que justifica la filosofía trascendental y que la filosofía trascendental busca responder a partir de la noción de las condiciones trascendentales para la sensibilidad y el entendimiento. ¿Qué debo hacer? En la pregunta de la ética, de la razón práctica, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y de la crítica de la razón práctica. ¿Qué me cabe esperar? Y finalmente estas preguntas, tres preguntas, se relacionan con la cuarta noción nuclear que está implícita en todas ellas y es ¿qué es el hombre? De Kant pasamos a Hegel. Hegel define la filosofía como un sistema de la verdad, el sistema científico de la verdad. La filosofía es la cientificidad de la verdad visto como proceso dialéctico, visto como despliegue orgánico de opuestos en conflicto. Hegel plantea que la idea de lo absoluto se objetiva y exterioriza primero en la naturaleza porque lo absoluto necesita un medio para autoconocerse y para autorrealizarse. Lo absoluto no es autosuficiente, sino que empieza un automovimiento, es decir, que no está regido por la causalidad ni por cosas externas, para desplegarse, objetivarse, exteriorizarse, buscando autoconocerse y autorrealizarse. Lo absoluto se exterioriza primero en la naturaleza, pero como la naturaleza está regida por leyes que no se autoconocen, es una razón inconsciente, lo absoluto, entonces, frente a esas leyes que no tienen autoconciencia en la naturaleza, llega a una exteriorización enajenada. Lo absoluto pasa, entonces, al proceso dialéctico de la historia humana, ya que la historia está hecha de sujetos que son autoconscientes y son seres racionales. Lo absoluto pasa a exteriorizarse en el proceso dialéctico de la historia como Geist, Weltgeist, espíritu del mundo en alemán. Ese espíritu del mundo pasa a su vez por tres etapas
dialécticamente necesarias. La primera etapa es espíritu subjetivo, Geist objetivo, y finalmente la síntesis de ambos, Geist absoluto o espíritu absoluto, que es la autorrealización de lo absoluto, de la idea de lo absoluto que precede tanto a la materia como al espíritu, tanto a la naturaleza como al proceso dialéctico de la historia universal. El espíritu del mundo tiene su infancia como objetivación de la idea de lo absoluto en el proceso histórico de la humanidad. Tiene su infancia en China. De China pasa a India, de India pasa a Persia, de Persia pasa a Roma, de Roma pasa a Grecia y de Grecia pasa a la Europa latinogermánica del cristianismo. Y en cada una de estas etapas, que son sumamente eurocéntricas y que van a constituir el objeto de la crítica de la filosofía de la liberación con Dussel, que se le hace al eurocentrismo racista de Hegel. En esa historiografía eurocéntrica y racista completamente inaceptable, en China el espíritu del mundo tiene su infancia porque los orientales, dice Hegel, no saben que son libres. Como solo sabe el déspota que es libre y por eso es un déspota, esa historicidad del espíritu del mundo que busca autorrealizarse y autoconocerse necesita de la libertad que surge de la Sittlichkeit u eticidad u orden ético, jurídico, moral y cultural político de una sociedad para que lo absoluto, a través del espíritu del mundo objetivado como espíritu del mundo, se logre autoconocer. La libertad es esa condición que permite que la idea de lo absoluto se autoconozca. Entonces pasa el espíritu del mundo de China, pasa a India, pasa a Persia, pasa a Grecia, y en la democracia ateniense comienza a haber una cierta noción de la libertad, pero todavía es incompleta. Dice Hegel que es en la Europa del cristianismo donde comienza realmente a haber una noción real de la libertad del hombre, y es ahí donde el espíritu comienza su proceso de autodesarrollo en aras de llegar al espíritu absoluto. Y va a decir Hegel, por lo tanto, que Europa es el centro y el fin de la historia universal, precisamente porque es donde hay una conciencia social de la libertad como condición para que lo absoluto objetivado como espíritu del mundo se vuelva espíritu absoluto, que es la síntesis del espíritu subjetivo y del espíritu objetivo. Hegel relaciona los siguientes saberes a esa etapa y a esos procesos dialécticos de objetivación de la idea de lo absoluto. Cuando lo absoluto se objetiva en la naturaleza, esa objetivación alienada de lo absoluto en la naturaleza, que tiene leyes que no se autoconocen, responde a la filosofía de la naturaleza. Cuando lo absoluto se objetiva en el proceso dialéctico de la historia y se vuelve espíritu subjetivo, espíritu objetivo y finalmente espíritu absoluto, como la realización del espíritu del mundo, que es la objetivación de lo absoluto, es la filosofía la que tiene lo universal como objeto de su pensamiento.